El tema que quiero yo compartirles es, pues es una mezcla de varios temas diferentes. Realmente creo que este tema me emocioné mucho y quise hacerlo muy extenso. Entonces, pues ténganme paciencia si en esta hora pareciera que estoy tocando temas diferentes, pero todo lleva a lo mismo. Y el concepto que quisiera que quedara transmitido en la charla que voy a compartir con ustedes es trascender como profesor en la vida de los estudiantes. Entonces, es una plática basada en mi experiencia profesional a lo largo de, pues ya, yo creo que 15 años dando clases a diferentes niveles de licenciatura, maestría, doctorado, y yo creo que el nivel que más honor me da poder presumirles que he dado clase es en la escuela dominical, en la iglesia en la que me reunía. Yo estaba a cargo de la educación de los niños los domingos en la iglesia, niños desde 4 a 12 años. Y ahí me di cuenta la importancia de esta trascendencia como profesor en la vida de los estudiantes. Y por lo tanto, desde un niño de 6 años hasta un profesionista de 20 años o tal vez ya alguien con posgrado, incluso he dado clase a gente mayor que yo y a la primera vez que lo hice, pues me dio miedo porque dije, bueno, ¿yo qué puedo enseñarle a esta persona que ya tiene más experiencia que yo? Pero después me di cuenta que siempre hay algo que puede uno transmitir. Entonces, estamos acostumbrados a la idea de que un profesor es el que transmite datos, información y conocimiento. Pero eso es posible, definitivamente, pero hay más. Y aunque eso no está en el contrato, es una oportunidad que tenemos de conectar. Y en verdad, podemos o no aprovechar esta oportunidad. Finalmente, el objetivo académico se cumplió, el examen lo pasó, la nota y la calificación la tiene, pero esta oportunidad que yo sé que ustedes saben, cuando al estar frente a un grupo, ustedes saben que tienen una oportunidad más allá de dar datos, una oportunidad de trascender en la vida de sus estudiantes. Y como les dije, sus estudiantes pueden ser desde 7 años hasta 40 o 80 años. Así que, pues en las clases de maestría que yo doy en Tampico, pues son químicos que la mayoría tienen más edad que yo. Y es interesante porque pues ahí están con toda la intención de aprender algo de mí. Y entonces, la oportunidad que yo vengo a comentarles es la oportunidad de trascender donde les estamos proveyendo algo más que datos, porque la realidad, y yo creo que todos lo sabemos, es que los datos ahí están. Tutoriales de YouTube hay muchísimos. Libros electrónicos están todos. Es más, es como un secreto, pero mi hija está tomando sus clases en línea y de pronto la maestra empieza como que a divagar o tal vez se le va la señal y lo que hace mi hija es simplemente dice, ¿cuál fue el tema? Tal. Ah, bueno, se desconecta, se pone a buscar un tutorial y el día del examen pasa el examen, pues porque los datos que la maestra les estaba dando, pues finalmente están en línea y en otras fuentes. Entonces, digo, obviamente yo le digo a mi hija que pues ponga atención y esté en su clase, pero ella pues ya aprendió que los datos puede obtenerlos donde ella guste, a la hora que ella guste. Así que nos estamos volviendo como profesores
am, innecesarios? Y yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer todos los que damos clase. ¿Realmente nos estamos volviendo innecesarios? Ya en algún momento, pues ya a los chicos simplemente se les da una serie de links de YouTube y pueden ahí ver tutoriales gratuitos y ya aprendieron. Así que si nuestro objetivo como profesor es dar un tema, pues creo que estamos próximos a quedarnos sin trabajo por toda esta información que los jóvenes tienen enfrente. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para seguir siendo vigentes en un mundo lleno de información? Pues yo creo que lo más importante que debemos nosotros como profesores tener en cuenta es que nosotros no solo damos datos, sino que debemos ser influencia, y una influencia que enseñe a los chicos a pensar y a tener criterio. Eso es lo que nos toca como profesores, independientemente de la materia que nosotros compartamos, criterio. ¿Y por qué criterio? Por esta razón. Yo creo que algo muy triste que todos hemos visto el año pasado es una brutalidad de desinformación que ha estado en todas las redes sociales y en WhatsApp y en Facebook. Y a mí me ha dado mucha molestia, y en todos los grupos en los que yo estoy de WhatsApp, donde alguien sube alguno de estos comentarios, no sé ustedes, pero a mí me da mucho coraje y yo contesto. Trato de hacerlo con respeto, pero sí digo, eso está mal y por esto, y por esto, y por esto. La mayoría de la gente dice, bueno, esa es tu opinión, pero esto lo dice el doctor de Israel, y dices, ah, no, bueno, este lo dice el doctor de Wuhan, ahí, él sabe más que tú. Yo, bueno, tal vez sí. Entonces, ¿por qué en nuestro país nos encanta este tipo de información? ¿Y de qué estoy hablando? Y de todo esto que ustedes también ya lo saben. Temas como Bill Gates es el propietario de la patente del coronavirus. Ahora sí, os vais a quedar sin palabras. Última hora, Washington Post confirma origen del paciente cero del coronavirus. Era empleado de un laboratorio diciendo que el COVID se originó en un laboratorio. Y luego, muy buenas tardes, les comento una super noticia. Se consiguió la cura para el fulano virus. La información viene desde Israel, país bendecido por Dios. Ahí este virus no causó ninguna preocupación. Híjole, ¿en serio? La receta es limón y bicarbonato. El virus no resiste el calor, muere si está expuesto a temperaturas. Master Mineral Solution, dióxido de cloro. Entonces, todo esto definitivamente no es verdad. ¿Por qué puedo decirles que no es verdad? Pues bueno, porque yo trabajo en un instituto que lamentablemente es centro COVID, y he participado en proyectos de COVID. Yo he visto tristemente personas con la enfermedad, así que ahí está. Y pues tristemente mis colegas, compañeros que ahí están enfrente en la lucha, pues pueden dar veracidad de que pues esto no funciona. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros creemos en todos estos productos falsos, mentirosos, y que pueden tener cierta base de un sustento, pero realmente, pues obviamente no funciona, entonces va a ocurrir una cosa: nos va a distraer de lo que realmente es importante. Y en este caso, en el caso del COVID, si lo importante para prevenir el contagio es mantenerse en aislamiento, bueno, mantener la distancia social, usar cubrebocas o mascarilla y estar utilizando higiene de manos continuamente. Pero si nosotros creemos en estos sobrecitos que liberan dióxido de cloro y que de ese modo nos protegemos, va a ocurrir esto. La consecuencia de la desinformación y falta de criterio son frases como seguramente todos ustedes han oído: yo ya estoy protegido, no seas borrego,
a mí nadie me vacuna, yo estoy sano, no necesito cubrebocas, a mí no me va a pasar nada, a eso solo le dan los viejitos, te quieren manipular, y bueno, me tomaré estas gotitas por si las dudas. Entonces, la desinformación y la falta de criterio mata personas. Y yo puedo asegurar que gran parte de los muertos por COVID en nuestro país no es en sí por el COVID, es por la falta de criterio, la falta de conocimiento, y no conocimiento porque muchas personas tal vez no entienden lo que es un virus, pero si les dicen, oye, usa el cubrebocas, lo hacen. En las comunidades rurales hay muchas comunidades que usan cubrebocas porque saben que, bueno, dicen que hay que hacerlo, lo hacen, y hay comunidades al día de hoy donde no hay contagios porque han llevado a cabo esto. Así que lo que nos toca a nosotros como profesores es esta oportunidad extracurricular, de generar un criterio en nuestros estudiantes, porque si no tienen criterio, a la larga, ¿de qué sirve que les hayamos dado una clase magistral si van a salir a la calle a tomar dióxido de cloro y se van a infectar y se van a morir? Hasta cierto punto, lo que invertimos en tiempo en ellos, pues ya no dio frutos. Por lo tanto, aunque en nuestras materias, en nuestra estrategia didáctica, no venga la palabra criterio y reflexión, esa es la oportunidad que nosotros tenemos como profesores. Por lo tanto, el profesor instruye, ¿no? Así te dice, mira, esto se hace así, esto se hace así y esto se hace así. Esta instrucción la podemos encontrar en internet. Así que, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar al estudiante que no le puede dar el libro en PDF que descargó o el youtuber que le da la plática en 15 minutos y hasta con memes? Es el criterio que nosotros tenemos, que debemos aplicar en cada cosa que hacemos. Informar. Nuestros chicos, lamentablemente, viven o vivimos todos en un mundo de desinformación, y por lo tanto, la oportunidad que tenemos es de informar, salirnos un poco de nuestro, del temario, y hablar y discutir de los temas actuales. ¿Y qué creen? Y es muy interesante, pero todo tema actual se puede de algún modo llevar hacia nuestra materia, de tal modo que estamos cumpliendo con nuestro temario, pero a la vez estamos dando ese extra que no lo van a encontrar afuera. ¿Y cuál es ese extra que podemos dar como profesor? Es la reflexión. A mi hija, cuando ella dice, es que me aburre la clase, la recomendación que le doy es, hija, la información que el profesor te da está en todos lados, tienes razón, pero hay algo que el profesor tiene que no lo puedes encontrar en otros lados, y es su punto de vista. Así que lo que yo le dije es, pregúntale al profesor, ¿y usted qué opina de ese tema? ¿Cuál es su postura respecto a este tema? ¿Usted cómo aplica este tema a su vida diaria? Entonces, estas preguntas que los estudiantes deberían hacernos a nosotros como profesores, ese reto hacia nosotros de, qué interesante el tema, ¿tú cómo lo aplicas? Qué interesante el tema, ¿tú qué interpretas de eso como profesor en tu experiencia? ¿Cómo tú lo aterrizas a la vida real y a la vida práctica? Y eso es algo que nosotros podemos dar que ningún tutorial de YouTube puede dar. Y por lo tanto, esforcémonos siempre en aterrizar a la vida práctica lo que hacemos, la impartición de nuestra materia, porque recordemos que los datos los pueden obtener de donde quieran, y lo que memorizan para nuestro examen lo van a olvidar en una semana. Pero la capacidad de reflexión que podemos generar en ellos, eso es lo que va a trascender, y es lo que los va a transformar, y es lo que va a hacer que nos recuerden para siempre. Entonces, la capacidad de reflexión, darles esa herramienta de que ellos busquen, ellos investiguen, ellos contrasten y lleguen a una conclusión.
Eso, bueno, las teorías de la educación se le llama el aprendizaje significativo y es donde el estudiante genera su propio conocimiento basado en su experiencia, en su propio buscar información, y cuando uno genera el conocimiento, realmente lo aprendes. Así que nuestra principal objetivo como profesores no es cumplir el temario al 100%, tal vez sí, ¿verdad? Pero más allá de cumplir el temario es generar gente crítica, con capacidad de reflexión, porque realmente solo así, como profesores, vamos a poner el granito de arena para que el país crezca y avance. Como sabemos, la educación es lo único que cambia a un país, porque si sabemos cosas, no nos vamos a dejar llevar por charlatanes, no nos vamos a dejar llevar por pseudociencia y no nos vamos a entonces a creer todas estas mentiras que nos disparan en todas las redes sociales. Porque la realidad es que al día de hoy, ¿cuál es la principal influencia de nuestros estudiantes? Las redes sociales, sus amigos, pero ya no sus amigos. Tristemente, o no sé ustedes qué opinen, que ya no es tanto con quién me junto para que se me pegue, pues ya sea lo bueno o lo malo, sino a qué influencer sigo, a qué youtuber estoy suscrito, porque ya no es yo qué pienso, tú qué piensas, vamos a discutir como amigos, ¿no? Ahora nos homogenizamos nuestro modo de pensar y nuestro criterio a lo que nos dice nuestro youtuber favorito. Así que lamentablemente en todos los ámbitos hay personas de influencia y que lamentablemente la mayoría no son la mejor influencia. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de el tema de COVID. Yo hice un experimento el año pasado y empecé a hacer videos en YouTube, y ahí está mi canal con pequeñas charlas prácticas sobre qué es COVID y cómo prevenir y cómo tratarlo. Sin meterme en cosas clínicas de medicina, porque finalmente no soy médico y además al día de hoy no hay un tratamiento específico para COVID, por lo tanto yo sé que si hacía un video diciendo, miren, tomen este fármaco, tendría que borrarlo a la semana siguiente porque ese fármaco ya no era la solución y al día siguiente no hay un fármaco que sea la solución. Sabiendo eso, pues mis videos son como de precauciones y dije, a ver hasta dónde llega. Y la realidad es que en un año mis videos han tenido 100 vistas, 200 vistas, 300 vistas. Y de pronto, yo ahí esforzándome en que mis videos con buena información lleguen a tener mayor impacto. Y seguido la gente me manda un WhatsApp. ¿Y tú qué opinas de este video? Y un señor que dice, no, yo sé cuál es la cura del coronavirus y es quitar el azúcar porque el azúcar te mata y todos los carbohidratos te matan. Y entonces digo, no, por favor. Y tiene millones de vistas. Y luego otro, miren, les voy a explicar, el dióxido de cloro cura todo, te cura el cáncer, te cura el mal de ojo y el COVID también. ¿Y cuál es la explicación? Pues porque simplemente te oxigena. Y entonces digo, no, por favor, y veo, y tiene millones de vistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mis videos informativos que tienen 200 vistas y los videos virales de millones de vistas? Pues tristemente es que los videos que te dan una respuesta que tú quieres oír, la respuesta fácil que dice, mira, destapa, te lo tomas y ya te curaste, todos queremos oír eso. Pero si tuviéramos criterio y nosotros darle ese criterio a los jóvenes, entonces les podría asegurar que no habría tanta transmisión de desinformación, ya que la gente tendría criterio para decir, esto no lo voy a compartir.
Hay muchas, hablando de cómo dar clase o cómo ser profesor, pues hay muchas corrientes, ¿verdad? Muchos cursos y pláticas que hay sobre ser profesor. Yo voy a basarme únicamente en lo que a mí ha sido mi guía, en mi modo de ser, en mi modo de ver el mundo, y es una opción que yo les doy, es una opción interesante que ha sido confirmada a lo largo del tiempo. Entonces, no voy a hablar de Skinner o de otros, ¿no? Todos los filósofos educativos y todas las teorías educativas, sino les voy a compartir unos cuantos versículos de la Biblia. Entonces, porque ¿qué creen? Es impresionante que en la Biblia hay algunos conceptos interesantes sobre educación. Muchas veces habla del padre al hijo, ¿verdad? Pero bueno, hasta cierto punto, si los niños pasan gran parte del tiempo en la escuela con nosotros, pues hasta cierto punto tenemos un poco esa misión de ser un padre temporal. Entonces, muy brevemente quiero platicarles de algunos versículos de la Biblia que a mí me han sido útiles como profesor. Proverbios 1:10, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. ¿De qué habla este versículo? De criterio, de tener claras nuestras prioridades. Entonces, otra vez podemos decir, bueno, es que mi materia es bioquímica o mi materia es economía. No tiene nada que ver con criterio, no tiene nada que ver con buenas o malas decisiones, eso se los dejo a alguien más. Pero lamentablemente los papás dicen, bueno, en la escuela les van a enseñar valores y los profesores decimos, bueno, es que los valores se enseñan en casa y al final nadie les dio valores. Y lo que estamos logrando es un país lleno de gente sin valores. Y al final de cuentas, aunque no sean nuestros hijos, ellos al rato van a ser nuestros gobernantes. Y lo que nosotros no hicimos en el salón de clases lo vamos a sufrir cuando esos estudiantes nuestros al rato sean los que tomen las decisiones de nuestro país. Así que hasta cierto punto, por conveniencia nuestra, en todos los jóvenes que tengamos enfrente, hagamos lo posible por transmitirles estos valores. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas compañías corrompen el buen carácter. Otra vez, el concepto de reflexión, de discernimiento y de dejar claro que sí hay cosas buenas y malas, porque hoy en día estamos muy acostumbrados también a que no hay bueno y malo, hay como, pues, dependiendo de lo que tú quieras, es bueno o malo, pero la realidad es que, pues, hay algunas cosas que son evidentemente deseables y no deseables, y en este caso, pues, es importante dejar claro esto para los chicos. Proverbios 4:25-26, pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Esto es muy complicado porque vivimos en hoy. Hoy quiero, ¿no? Los chicos son muy inmediatos, entonces mi satisfacción inmediata, todo lo quiero ahora mismo, y hasta cierto punto podemos en nuestra clase de una manera sutil guiarlos en estos conceptos, poner la mirada en lo que está por venir, corregir la conducta, o sea, bueno, no corregirlo, sino corrige. Si se dan cuenta, lo interesante de este versículo, no dice, corrijamos al niño, dice que el niño corrija su conducta y afirme sus acciones, es decir, lograr motivarlos para que ellos mismos corrijan su conducta y afirmar sus acciones. Y el último versículo, Tito 2:6-7, a los jóvenes recomiéndales, ¿oyeron eso? Recomiéndales. No vamos a obligarlos ni a darles vara, simplemente recomiéndales que aprendan a controlar sus deseos. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Esto yo creo que en verdad a mí me ha transformado y esa es la base de mi modo de dar clase a todos los niveles.
Y, y el tiempo que tenemos en clase, pues bueno, dice tú mismo tienes que ser un buen ejemplo. Y el ejemplo que les damos, pues es el tiempo que estamos en clase. Así que la siguiente parte de esta charla va a ser cómo dar una clase atractiva o una clase valiosa. Porque si nuestro ejemplo es lo que nosotros les damos, es una clase, pues nuestra clase debe ser lo mejor que podamos hacer. Así que aquí viene un círculo que supongo que ya lo han visto, si no, es muy interesante porque, pues bueno, cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente y es interesante ver que nuestra personalidad siempre está, se puede describir como alguno de estos. Hay personas con una característica o personalidad de profesor inspirador, otros profesores con un carácter asertivo, otros que guiamos a los chicos a ser racionales. Hoy creo que está abierto un micrófono. Otro negociador y otros conectores. Esto, si quieren, se los mando después para que lo analicen. Es una página interesante donde explica las características de cada uno, pero finalmente es un poco como para entender que pues cada uno tenemos un modo diferente y ya sea que seamos inspiradores, conectores, negociadores, podemos hacer un buen trabajo. Y por lo tanto, el resto de esta charla es cómo hacer bien nuestro trabajo de transmitir la información. Entonces, es el resto de esta plática, algunas sugerencias que yo quiero compartir con ustedes de cómo dar una clase de calidad. Porque también un modo de influir en los jóvenes, cómo hacer que trascendamos en su vida, pues es dándoles una clase inolvidable, darles una clase útil y que realmente les agrade. Sea la materia que sea, desde, no sé, una materia de vocacional, ¿no? Donde charlas, o una materia, pues como las que yo normalmente doy, la materia de bioquímica, y mucha gente me dice, odio bioquímica, así que esfuérzate en que me guste, porque yo no me gusta la bioquímica, y al final estoy muy contento que muchas personas me dicen, oye, sí, me gustó. Entonces, aunque sea una materia difícil, complicada, podemos hacer que sea una materia útil, significativa y hasta que les guste. Entonces, algunos ejemplos la experiencia que yo he aprendido de dar clase para ustedes. Y otra vez, todo lo que les estoy platicando, pues se basa en lo que he aprendido para dar una materia a gente de doctorado que ya sabe mucho, hasta sabe más que yo. Entonces, ¿cómo enfrentarse a ese tipo de personas, ¿no? Hasta a los chicos de 6 años, que su atención es de 4 minutos, y cómo darles una clase significativa en 4 minutos. Y reflexionando un poco, creo que no hay mucha diferencia entre los chicos de 4 años y los de prepa, ¿no? Y hasta de secundaria, perdón, de universidad a veces, que en verdad después de 10 minutos ya se acabó su atención. Entonces, ¿cómo mantener la atención y cómo lograr dar una clase de calidad? Entonces, número uno, es decir, de aquí en adelante esto ya es el trabajo nuestro. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues dar una clase de calidad. Como ya les he dicho, la parte más importante de nuestra clase debe ser lo que podamos transmitir de nuestra experiencia, de nuestro análisis y de nuestra forma de ver el mundo. Definitivamente hay dos opciones. Podemos decir, tú no interfieras, tú deja que el chico genere su carácter y genere sus pensamientos, tú no lo influyas, ¿no? Un poco como regresarme a esta de aquí, ¿no? Tú no influyas, deja que él busque, deja que él encuentre, pero la realidad es que muchas veces ni buscan y muchas veces el camino que eligen
es un camino que sabemos que no les va a llevar a nada bueno. Así que en mi punto muy particular de vista, como profesores, sí nos corresponde esa obligación moral no escrita de guiarlos. Y para guiarlos, pues nosotros tenemos que ser, como dice el versículo, el ejemplo, el buen ejemplo. Así que, ¿cómo ser un buen ejemplo para los chicos? Pues bueno, por ejemplo, en el tema de la información, evitar que nuestras clases contengan este tipo de información que a veces es sutil. Y a mí me ha tocado, yo alguna vez he dado una clase con información de este tipo y me arrepiento y obviamente después les dije, chicos, olviden lo que les dije. Y por lo tanto a todos nos puede pasar. Por no poner atención o tal vez confiarnos en una página que creemos que es útil, es muy fácil que nosotros podamos transmitir mala información a nuestros estudiantes porque las fuentes que nosotros citamos son de dudosa calidad. Entonces hay información que es una sátira o parodia, es decir, que pues no provee información real, sino que es obviamente mentirosa, pero a veces lo tomamos como real. Hay un ejemplo que se me hizo muy gracioso, donde hay una escena de la película de Jurassic Park, si se acuerdan. Está Steven Spielberg, el director de la película, al terminar de grabar, pues se le ocurrió posar junto al Triceratops, ¿no? Al Triceratops, ¿cómo se llama? Animatrónico, con un rifle, como si lo hubiera cazado, ¿no? Así con el pie encima de la cabeza. Y años después, otra cosa que nos pasa es que tenemos muy poca memoria. Entonces, años después vi en Facebook diciendo, miren, por eso se extinguieron los dinosaurios, por gente como esta persona que los cazó hasta la extinción. Obviamente es una página de sátira, pero ¿qué creen? Obviamente me metí a los comentarios y me impactó que en los comentarios muchísima gente ofendida y en serio diciendo, ¿qué le pasa? Espero que se muera a él, yo voy a ir a cazarlo a él, a su casa, ¿cómo puede ser? Pobres dinosaurios. Y me quedé espantado de la gente que sí creyó que realmente Steven Spielberg acabó con el último dinosaurio en un safari. Entonces, si ya de por sí, tristemente muchas personas tienen un poco criterio, pues no ayudemos a eso. Tengamos cuidado con los ejemplos que usamos para no caer en eso. Contenido engañoso, pues obviamente es utilizar información tendenciosa y ahí es donde no debemos meternos. Una cosa es guiar a los jóvenes hacia algo bueno y otra muy diferente es dar nuestra opinión política, por ejemplo, nuestra opinión, no sé, de fútbol o cosas. Sí me explico, hay cosas que sí ya no conviene compartir. O sea, hay cosas que sí es necesario no involucrarnos. Bueno, si ustedes son profesores de política, bueno, yo no sé cómo se manejan esas clases, pero yo como bioquímico, pues sí no sería prudente que yo les esté diciendo, bueno, vamos a hablar de la glucólisis, pero miren, es que este presidente y miren, voten por tal persona. Es un poco difícil, ¿no? La línea entre que seamos influencia y no permear esas cuestiones personales. Y obviamente a lo que quiero llegar es no llegar a nosotros modificar la información para que los chicos crean lo que yo creo y guiarlos a lo que yo creo. Así que bueno, es delicado, parece que me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente, pero bueno, espero que quede claro el concepto. Esto es cuestión de madurez para poder tener esta diferencia entre guiar a lo bueno sin poner totalmente nuestros prejuicios en los estudiantes. Otra cosa, pues, es contenido impostor, cosas fraudulentas, es decir, que como esos mensajes de Facebook que dice,
Como por ejemplo, hay un WhatsApp, hay una imagen de Facebook muy interesante que dice, la materia no se crea ni se destruye. Dos puntos, Biden, ¿no? Biden, el filósofo chino. Así que pues eso es mezclar cosas. Contenido fabricado, conexión falsa, contenido falso, contenido manipulado. Entonces, estos son los criterios que como profesores nos corresponde siempre tener en cuenta para preparar una clase, porque si nosotros somos la influencia de los chicos, pues hagamos todo lo posible porque la influencia que seamos sea una buena influencia. Siempre tener estos criterios. Si la información que vamos a compartir es precisa, es decir, se puede verificar con otras fuentes, es congruente con la información que ya existe, está escrito de un modo claro e imparcial, actual, cuando se escribió, se actualizó la información, relevante, es una revisión exhaustiva o solo cubre un aspecto, su enfoque objetivo es adecuado, autoritativo, el autor es reconocido por colegas, el autor cita estudios previos, luego, propósito, cuál es la motivación de la fuente, si es educación, comercio, el autor es objetivo o trata de persuadir o vender algo, y si la información es tendenciosa. Eso tenemos que hacernoslo cada vez que vamos a dar clase, porque es muy fácil, créanme, y triste, caer en algún error por no hacernos estas preguntas con cada clase que hacemos. Por ejemplo, ¿dónde me informo? Digo, son cosas muy exageradas, pero a veces puede ocurrir. Leche, veneno seductor, antibióticos, hormonas, bacterias, pesticidas, virus y pus. Y un tal doctor no sé qué, pero ya con que diga doctor, pues, pero bueno, el hecho de que está todo esto, pues obviamente yo no le creo. Aquí está un artículo, de hecho este es un artículo en el cual participé yo, y es interesante donde a ratoncitos les dimos leche de cabra y una dieta alta en grasa. En la dieta alta en grasa generó obesidad, pero al darles leche de cabra se previno las enfermedades metabólicas. Así que en contra de lo que, por ejemplo, dice el panfleto anterior de que la leche te mata, nosotros demostramos con ciencia básica pues que el consumo de leche tiene moléculas benéficas que pueden prevenir o revertir enfermedades metabólicas. Es a veces en contra del sentido común, a veces va en contra del sermón que nosotros ya tenemos preparado, o bueno, la clase que ya tenemos preparado, pero eso es parte de ser buenos maestros. Para ser un buen maestro tenemos que reconocer que tal vez lo que vengo dando clase durante 10 años ya no es actual, y la nueva investigación dice que así no es. Y yo muchas veces he dicho, chicos, apenas el año pasado yo enseñaba así, pero ¿qué creen? Lo que ha salido en estos últimos años me ha hecho a mí cambiar mi postura y ahora les estoy enseñando esto, pero ¿qué creen? El año pasado yo todavía enseñaba algo diferente. Y es bueno decirle a los chicos, yo cambié mi postura, yo cambié mi modo, o sea, mis conceptos, porque se vale, y no solo se vale, es necesario cambiar nuestro enfoque de cosas tomando en cuenta lo nuevo. Otro ejemplo, top 10 suplementos, los mejores test de desintoxicación, las mejores marcas de 10 revisadas para el 2020. Y aquí dice el Yogi Tea Detox. Y hay artículos que dicen daño hepático por suplementos dietéticos y herbales. E incluso reporte de caso y habla justamente de este té. Esperen. Entonces, pues es... ok, ya, perdón. Entonces, para que nosotros demos una clase fabulosa, taquillera y útil, pues lo que he aprendido es, bueno, número uno, eso, que la información que busquemos sea actual. Y es un reto porque hay que estarse actualizando, pero vale la pena porque sabemos que les estamos dando a los chicos algo fresco, algo nuevo, porque incluso los chicos luego saben cosas actualizadas y luego es triste y de vergüenza
Digo, no de vergüenza, pero puede que sí, un poco, no sé qué opinan, que nosotros estemos dándole una clase que nosotros ya no sabemos de memoria. No, miren, es que el RUS, no sé, es que en la URSS resulta que, y diga el estudiante, oiga, profe, no sé cómo le digo, pero es que la URSS ya no existe. ¿Y tú cómo que la URSS ya? Pues ahí está en mis diapositivas, la URSS. No, es que, pues mira, se cayó a la Unión Soviética y no sé si sabía, profesor. Entonces, a mí ya me ha pasado que un estudiante está muy actualizado y sí me ha retado. Incluso, bueno, algunos estudiantes lo hacen así en buen aspecto, pero hay otros que dicen, a ver, que no sabías que ya no existe la URSS, y me han tocado, supongo que ustedes también, estudiantes retadores que retan nuestro conocimiento, y así que pues por eso con mayor razón debemos estar al día. Entonces, ¿cómo transmitir la información como si fuera un cuento? Cualquier tema lo podemos hacer interesante si lo damos como un cuento, una introducción, un nudo y un desenlace. Generas la pregunta, luego vas avanzando en dar la respuesta y al final una conclusión de aplicación práctica. Y recordar que, pues, de una clase de 2 horas, los chicos se llevan una frase. Seguro ustedes están de acuerdo conmigo. Entonces, tener muy claro cuáles son lo que nos vamos a llevar, ¿no? Del menú tan grande, cuál es el punto de cada clase que yo quiero que mi estudiante se lleve. Es ilógico pensar que se van a llevar el 100% de lo que yo les dije, ¿no? Lo siento, es una realidad. Pero sí podemos nosotros elegir qué es lo relevante para irlo repitiendo a lo largo de la clase para que sea lo que ellos se lleven. Y por lo tanto, no hacer esto, hacer un inicio, un nudo y un desenlace y no algo así. Y esto, créanme que genera mucho conflicto, donde tú inicias, bueno, luego hay un antecedente y entonces llegas al nudo y luego hay un universo alterno y luego hay una pequeña tangente y después das un desenlace y al final dices, bueno, pero tal vez no. Entonces, eso da la impresión que no preparamos la clase, que no dominamos el tema, genera desconfianza en los estudiantes y al final acaban por no hacernos caso. Entonces, el modo de cómo debemos dar nuestra presentación es dar la charla paso a paso, 1, 2, 3, 4. El modo como yo lo hago es, hago un guión como si fuera una historia y cada tema lo podemos dar como una historia, como les he comentado. La historia inicia con un gancho. Necesitamos enganchar a los chicos con preguntas. Una pregunta interesante que tú retes al principio. Oigan, ¿han oído de esto? Oigan, ¿qué opinan de esto? Y ya con ese reto, ustedes ya tienen la atención de los chicos y así pueden continuar con la clase y de este modo tienen atención. Por ejemplo, aquí hay, aquí está otra cosa. Es que se me fue el tiempo, tenía un poco más de información. Entonces, complementar la información con imágenes es lo mejor. Ahorita que estamos en línea, debemos de tener un control, o por lo menos algo de conocimiento de todo esto de la información, y usemos videos, usemos material didáctico, porque tomando en cuenta que pues sí es muy aburrido y cansado estar viendo ahí a la persona hablando, tenemos la oportunidad de hacer esto. Y en YouTube hay excelentes videos de todo tipo de cosas y en verdad un video muchas veces hace que nos quede claro un concepto y aunque sean conceptos abstractos, siempre hay algo de imagen que podemos utilizar. Así que aprovechemos todas las herramientas. Cosas interesantes que yo hago en mis clases es complementar la presentación con algunos datos curiosos. Por ejemplo, cuando doy el tema de ciclo celular y envejecimiento, entonces hablo, por ejemplo, de historias como de Qin Shi Huang, fundador de la dinastía Qin y el primer emperador de China. Él buscaba la inmortalidad. En ese entonces consideraban el cristal cinabrio como una fuente de vida eterna. Lo triste fue
que este cristal es sulfuro de mercurio y el mercurio es un tóxico y lamentablemente, en vez de incrementar su longevidad, murió a los 40 años de envenenamiento con mercurio. De ese modo, es un tema interesante, les llama la atención y de ese modo hasta pueden acordarse el día del examen de tóxicos, ¡ay, el cinabrio! ¿No? Y así podemos utilizar ejemplos. Y ejemplos prácticos actuales, ¿no? Como por ejemplo esto que pues ha sido muy triste, ¿no? Que los políticos hablan de medicina y no tienen ni idea, no generando un odio de los estudiantes ni generando una tendencia, sino simplemente, digo, si vamos a hacer esto hay que ser cuidadosos de manejarlo de una manera imparcial y simplemente decir, bueno, miren, esto es lo que está pasando, guiar la conversación para no llevarlos a, ay, ¿qué le pasa? Sino que hacer evidente el punto. ¿Y cuál es el punto al que quiero llegar aquí, por ejemplo? Es la reflexión, dirigir la discusión. Hacer preguntas abiertas y de este modo generar una discusión, porque estamos de acuerdo que es 1000 veces más entretenido una discusión que sentarse a escuchar una charla. Los buenos memes siempre son útiles, en verdad, sean niños chiquitos, medianos, grandes o de la edad que sea, el meme en verdad que ayuda mucho, es un modo actual de comunicación y rompe el aburrimiento que a veces se genera. Hay que tener cuidado porque después del meme ya puedes perder la atención y de ahí se van a otros memes. Utilizarlo con cuidado, pero a lo que voy es manejar todo lo actual de una manera, integrarlo a nuestras clases. Involucrarlos, hoy en día es muy difícil involucrarlos a través de la interacción por las redes, pero sí hacer lo posible por interactuar con ellos e involucrarlos. Que no crean que es como una plática de YouTube donde lo pones play y tú no interactúas. Y esto es algo que a mí me ha funcionado muchísimo y es hacer puntos de gancho, donde estás platicando y generas una pregunta y dicen, ah, quiero saber la respuesta. Ah, bueno, y sigues con la clase. Entonces, la mejor manera de mantener atentos a un estudiante en una clase es generando preguntas, ganchos, temas de discusión. Por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos muy sencillos de cómo yo doy mis clases. Por ejemplo, voy a generar una pregunta, por ejemplo, si voy a hablar de regulación hormonal, digo, ¿qué creen? El Redotex. ¿Han oído hablar del Redotex? Pues es un medicamento, bueno, es un producto que se utiliza para bajar de peso. ¿Qué opinan? Y ya va a ver la gente qué opina. Y yo les voy a decir qué es lo que dice la ciencia al respecto. Miren, aquí dice triiodotironina, la hormona tiroidea, incrementa el gasto energético y por eso bajas de peso. Sin embargo, hay una retroalimentación negativa y cuando nosotros consumimos hormona tiroidea exógena, va a inhibir el eje hipotálamo, hipófisis tiroide, reduciendo la producción endógena de hormona tiroidea y de ese modo, cuando las personas dejan de consumir el producto, van a tener hipotiroidismo y el hipotiroidismo se caracteriza por aumento de peso, fatiga, baja actividad física, es elevado el colesterol y por lo tanto las consecuencias de este producto son irónicamente justo lo contrario de lo que yo buscaba. Entonces ya hablé de un tema y de ese modo entré al objetivo al que yo quería llegar y entonces el gancho, que fue esto del Redotex, que tal vez haya quien diga, ay, yo sí he oído de él, platícame. Entonces ya les di una plática de endocrinología sin decirles, vamos a hablar del eje tiroideo. Entonces, otro ejemplo ya para terminar en los 2 minutos que me quedan es, ¿por qué no el dióxido de cloro si todo el mundo dice que funciona y hay médicos que dicen que funciona? Y brevemente decirles, ¿ya vieron? El gancho es
dióxido de cloro. Ahora yo les voy a decir, el virus ingresa, bueno, ¿cómo responde uno? Responde uno con ciencia, conocimiento actual y diapositivas bonitas. Entonces busquen imágenes bonitas y aquí vean, miren, el virus ingresa a la célula, se replica y destruye la célula al momento de salir. Al destruir las células, se genera una respuesta inflamatoria exacerbada. Y esta respuesta inflamatoria es lo que hace que se desarrollen las consecuencias de la enfermedad. De este modo, las personas que tienen un estado inflamatorio y oxidativo debido a la muerte celular van a tener las consecuencias más graves de la COVID-19. Ahora, el dióxido de cloro y el ozono son moléculas prooxidantes, es decir, destruyen células, destruyen materia orgánica, generan estrés oxidante e inflamación y de este modo son desinfectantes. El problema es que si nosotros consumimos moléculas citotóxicas como el dióxido de cloro, ozono, plata coloidal y otras cosas que dicen que destruyen el virus, claro que destruyen el virus, pero en el interior de nuestro organismo destruyen las membranas plasmáticas de las células, destruyen las proteínas y el DNA y la consecuencia, y se ponen cosas así para decir, no lo digo yo, lo dice la evidencia, lo dice la ciencia. Los citotóxicos van a generar daño al DNA que va a dar lugar con el tiempo a envejecimiento prematuro y cáncer. Entonces, concluye uno con una frase muy clara, muy evidente, basada en ciencia, y de este modo queda ya establecido. Obviamente hay discusión, hay charla, hay guía, los van guiando, pero ese es. Y por lo tanto, la última diapositiva instruye al niño o al estudiante en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y qué privilegio podemos tener nosotros de ser parte de guiar a los chicos en su camino? Entonces, una presentación debe tener imágenes porque si no, realmente sí es muy aburrido. Ahora, yo busco siempre en Google imágenes, pero hay que tener cuidado. Si yo uso la palabra gordito, van a salir todas estas. Todo esto es ofensivo. Es ofensivo. Hay gente que se va a sentir mal y en vez de dar la clase y el enfoque que yo quiero dar y es prevenir la obesidad, tal vez lo que voy a lograr es que se empiecen a burlar del gordito o el gordito diga, ya, yo ya no quiero ver a esta maestra porque se está burlando de mí. Entonces, mucho cuidado con las imágenes que usamos que pueden ser ofensivas. Yo uso siempre en inglés y miren, háganlo en Google y es interesante, ponen gorditos, salen puras cosas así, ponen obese, ¿no? Y ya sale algo un poquito más formal, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ve la cara de la persona, entonces es un poquito más serio e incluso es mejor usar dibujitos. En las herramientas, aquí en imágenes, pueden ustedes usar herramientas y hay, por ejemplo, el dibujo de línea. Y de este modo ya no es una foto de una persona, que obviamente también tal vez haya quien se pueda ofender o verse reflejado, que no queremos nosotros hacer eso, hacer que la gente se sienta incómoda. Entonces, una imagen, un dibujo de línea ayuda mucho porque pues es un dibujo, ¿no? Ahí está, justo eso es lo que debemos evitar, que alguien se ofenda y dejar muy claro el concepto. Por ejemplo, clip art es buenísimo. Entonces, tienen ahí en herramientas, en Google Imágenes, ya les dije, buscan en inglés. Número 2, aquí están las posibilidades. Hay dibujo de línea, hay clip art y salen los clip art, son totalmente, la mayoría son inocuos, ¿no? No son agresivos, ofensivos, la mayoría. O yo siempre pongo nature. Si uno pone nature, bueno, en el caso de todos los temas de biología, nutrición, medicina, si pone nature, salen puros imágenes de la revista Nature que tienen los mejores dibujos científicos que pueda uno imaginar. Yo encuentro más cosas en Google y buscando Nature y el tema que entrando a la revista, entrar a la página de la revista y me tardo más tiempo que en Google Imágenes. Entonces, en el modo como ustedes van buscando y en los
criterios que van utilizando, van a poder encontrar la imagen que quieren. Siempre aquí está texto, ¿no? Versus imagen, ahí está la imagen. Y hablando de cosas de nutrición y medicina, en verdad yo prefiero mucho el dibujo que la foto, en especial en medicina, ¿no? Yo sé que los médicos pues están acostumbrados y yo he visto sesiones de médicos y dicen, miren lo que pasa con el pie diabético y nos muestran una cosa así y la verdad yo así... prefiero un dibujito o platícamelo, no quiero ver ahí el pie diabético. Entonces, esas son mis recomendaciones. Número 1, que sean imágenes claras. Número 2, cuidar que no sean ofensivas con las personas. Y número 3, que no sean grotescas. Y número 4, que expliquen y que no sean, porque hay imágenes que son sencillas pero no precisas. Son sencillas y hasta bonitas, pero la información no es correcta. Y prefiero no poner la imagen a poner información que no es correcta. Entonces, eso son lo que yo hago. Si vamos a tomar este reto, porque finalmente podemos no hacerlo, ¿no? Y decir, bueno, yo nada más doy mi temario y ya. Pero si tomamos el reto de ir más allá, involucra una delicadeza muy grande que lo mencioné un poco, pero tal vez es importante mencionarlo otra vez, y es tratar de que reflexionen, pero guiándolos hacia lo más, que nuestra participación sea lo más ecuánime, dar los hechos y que la reflexión ellos lo hagan. Es decir, hacer lo posible por no permear nuestro punto de vista y nuestra conclusión, sino que cada uno concluya y solo irlos guiando. A veces es un poco imposible, ¿no? A veces siempre, pues tenemos un punto de vista o una postura respecto a todo. Y por lo tanto, bueno, también es importante decirles, mi postura es esta, mi opinión es esta, pero ustedes generen su postura y su punto de vista. Creo que también es válido decir, esto es lo que yo pienso, así es como yo veo las cosas, pero darles la oportunidad de que ellos piensen diferente. Y una situación tremenda que es una realidad es que cuando generamos reflexión, siempre van a surgir estas situaciones tremendas, difíciles y decir, pero ya me estoy dando cuenta, es culpa del gobierno o es culpa de la economía y ni modo, pues eso es el objetivo de la reflexión, que lleguen a conclusiones y pues, y si ese día deciden, ahorita voy a ir con mi pancarta, bueno, ya desencadenamos algo. Ya ahí no puedo decir que sea bueno o malo, yo creo que siempre es bueno desencadenar cosas, liberar, que ellos en esa reflexión puedan ofenderse, llorar, pero si me explico, es mejor eso a que nunca lo reflexionen. Son como cosas que, ¿no? Como el efecto secundario o el daño colateral de la reflexión. Siempre va a haber en algún momento problemas, pero pues es parte del objetivo. Queremos que reflexionen, pero nosotros no permitimos luego la reflexión por temor al desastre en el grupo. Entonces, exacto, sí, pues ni modo, si queremos gente pensante, híjole, pues los pensamientos de cada uno son tan diferentes y los van a llevar. Así que yo creo que nuestro reto es mantener el orden, ¿no? Hasta cierto punto, mantener el respeto dentro del grupo. Y algo de lo último que dijiste, algo que yo siempre digo, siempre en todas las clases es, no me crean a mí, lean, investiguen. Yo no les estoy dando algo escrito en piedra, es lo que yo sé hasta ahora, lo que he estudiado, pero ustedes sean críticos, duden de lo que yo les estoy diciendo, pero investiguen. Entonces, eso ayuda un poco a esa idea que no debemos darle a los estudiantes de que yo soy la ley y la autoridad
y tú te callas. Exacto. Entonces, darles esa confianza de decirles, genera tu propio pensamiento, aunque sea diferente al mío, pero informado, ¿no? O Claro, sea, sustentado. bien, gracias, muchas gracias.